va a insertar ahí, en toda esta región de acá. El directo llega ahí y el reflejo cambia de dirección. ¿El reflejo de qué? Del mismo músculo que el recto anterior. ¿Se entiende? El directo llega a la espina ilíaca directamente y el reflejo cambia de dirección y se inserta a nivel de la fosita supra. Bien. No pongas copia porque va a ser exacto. Igual, sí, de pizarra. ¿Verdad? Ahí está. Bien. Listo. Ojalá que pase eso. En todos los huesos ahí. Hacia arriba vamos a tener la fosa ilíaca externa. Fosa ilíaca externa que va a estar dividida en tres carillas por medio de dos líneas semicirculares. Estas líneas semicirculares vamos a tener una anterior y una posterior, que estas están un poco mal delimitadas ya. Pero la línea semicircular anterior va a ir desde la escotadura ciática mayor, que es esta de acá, desde acá hasta la espina ilíaca anterosuperior, que es esta de acá. Ahí. Bien. La segunda va a ir igualmente de la escotadura ciática mayor hacia la región de la cresta ilíaca, que es el trómulo superior. ¿Ya? Ahí. ¿Listo? Entonces estas dos líneas semicirculares van a dividir en tres carillas, una anterior, una media y una posterior. En toda esta región anterior se va a estar insertando el músculo Glúteo mayor. Glúteo anterior. En la anterior va el menor. En la media va el medio. Y en la carilla posterior va el glúteo mayor. Entonces, anterior, glúteo menor, medio, glúteo medio y posterior, glúteo mayor. ¿Bien? Listo. Entonces, fosa ilíaca externa por inserción muscular y línea semicircular. Listo. Luego tenemos acá el agujero obturador, ¿no? Que en sí va a estar obturado por una membrana que se llama membrana obturatriz. Bien. Que, como su nombre lo dice, esta obra va a estar obstruida y no va a pasar ningún elemento, a excepción de los vasos obturadores. ¿Ya? Solo van a pasar los vasos obturadores por una escotadura que se encuentra por acá arriba. ¿Ya? Por ahí. ¡Chup! Van a pasar los vasos obturadores. Bien. Acá tenemos algo que me olvidaba de mencionar al inicio, que este hueso coxal va a estar formado por tres huesos. Un hueso que va a ser más prominente, que es el hueso ilíaco. Uno posterior, que va a ser el isquio. Y uno anterior, que va a ser el pubis. Y estos se van a unir o se van a osificar a nivel del acetábulo o cabeza cotiloidea. Bien, es por ello que a nivel de esta ceja van a determinar escotaduras. Hay escotadura isquio-ilíaca, pubilíaca y isquio-púbica. No es que la isquiopúbica ya dijimos que es la más prominente, no la más notoria. Cuando hablamos del hueso ilíaco, perdón, del hueso isquiático, del isquio, en su cuerpo vamos a tener un aumento del espesor, ¿no? Y a todo esto es lo que lo vamos a conocer como tuberosidad isquiática, ¿no? Que justamente va a ser estar sentado. Bien, ahí chupi. Esto es lo que apoya a sentarse. La tuberosidad. Bien. ¿Qué más? Este isquio va a tener una rama ascendente y una rama descendente. Lo mismo con esta estructura acá. Acá tenemos al pubis, que igual tiene una rama ascendente y una rama descendente. En su rama descendente de ambos, en tanto del isquio como del pubis, vamos a tener esta rama de acá, que se va a conocer como rama isquiopubiana. Rama isquiopubiana que va a tener múltiple inserción muscular para músculos de la región postero interna del muslo. Bien, es así que se va a venir a insertar acá la cabeza larga del bíceps, se va a venir a insertar acá a los aductores, se va a venir a insertar acá el músculo semitendinoso, semimembranoso y demás. Y el pectíneo también.
Entonces, en esta cara externa que se va a dirigir hacia el músculo. ¿Bien? Listo. Por eso acabamos cara externa. Nos vamos a la cara interna. En la cara interna, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo primero va a ser esta gran línea, miren que se encuentra de forma oblicua. Forma oblicua que se llama línea Innominada o arqueada. Arcuatal. línea innominada que me va a dividir esta cara interna en una región superior y en una inferior. En la región superior vamos a tener hacia adelante, que es esto de acá, a la fosa ilíaca interna, fosa ilíaca interna. Fosa ilíaca interna que va a prestar inserción al músculo ilíaco. Músculo ilíaco o al fascículo ilíaco del músculo psoas-ilíaco. Que si nosotros recordamos cuando hablábamos de los músculos que hacen parte de la pared posterior o región posterior del abdomen, teníamos psoas mayor, psoas menor, cuadrado lumbar, ¿no? Psoas mayor se iba a unir con un músculo que conocemos como ilíaco. Ese músculo ilíaco viene y se inserta acá. Acá va a ser su origen. Y miren cómo se encuentra la cara interna, ¿no? La cara interna. Tiene que salir hacia afuera a insertarse a nivel trocánter menor. Bien, junto con el psoas mayor. Entonces, este músculo ilíaco va a salir por medio de esta escotadura acá. Bien, como se inserta acá y tiene que salir hacia afuera por medio de esta escotadura, que es la escotadura que se encuentra por debajo de la espina ilíaca anterior y inferior. Por esta escotadura, se sale. Se une con el tendón del psoas mayor y por un tendón común se inserta a nivel del trocánter menor. Bien, entonces ahí tenemos al músculo ilíaco. Algo importante que me olvidaba de mencionar es que esta línea iluminada va a ser, me va a servir como reparo anatómico o como límite para que todo lo que se encuentre por encima voy a llamar como pelvis mayor y todo lo que se encuentre por debajo se denomina pelvis menor. Pelvis menor. ¿Bien? Listo. Fosa ilíaca interna donde se inserta el músculo ilíaco. Hacia posterior vamos a tener esta región de acá que se va a llamar la aurícula, ¿no? Que es una región rugosa y va a ser articular para que se articule con quién? Con el sacro. Con las alas del sacro. Y miren cómo va esa articulación. ¿Se ve? Acá está la oreja, acá está la fosa ilíaca interna y acá la porción auricular que viene y se articula. Y miren hacia atrás, este hueso ilíaco va a tener una tuberosidad que se llama tuberosidad ilíaca y que también va a ser rugosa. Esta tuberosidad acá también va a ser rugosa y va a prestar inserción ligamentaria. ¿Ya? ¿Para qué? Para reforzar la articulación sacroiliaca. ¿Bien? En toda esta región, a tal punto que también va a venir a tomar la región de la espina ilíaca postero superior y postero inferior, que acá también se van a estar insertando ligamentos y músculos que contribuyen a la fijación de la articulación sacroiliaca. Bien, toda esta región entonces. Va a haber inserción ligamentaria para contribuir a la articulación. Listo, seguimos con cara interna entonces. Hacia abajo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una superficie triangular que es esta de acá, que va a servir de inserción para el músculo oblicuo interno. Claro, si estoy hablando de la cara interna, se va a insertar el oblicuo interno. Oblicuo interno. Este músculo oblicuo interno que tiene que salir e insertarse a nivel del trocánter mayor. ¿Y por dónde va a salir? Por medio de esta escotadura acá, que se va a denominar escotadura asiática menor. Escotadura asiática menor. Entonces viene de acá, sale por acá, y esta acá es la que se llama escotadura asiática menor. Bien, porque la mayor está acá. Esta es la menor. Listo. Entonces, ¿qué más? Acá, para contar, vámonos a los bordes. ¿Bien? En los bordes, ya les dije que era un hueso cuadrilátero. ¿Y si es cuadrilátero cuántos bordes tiene? 4. Ya, vámonos. Vámonos al borde anterior. En el borde anterior vamos a ir describiendo las estructuras de arriba a abajo. Empezando hacia arriba, lo primero que vamos a encontrar es la espina ilíaca anterosuperior. Espina ilíaca anterosuperior, que tiene inserción de dos músculos y un ligamento. ¿Cómo se llama el ligamento? Sentía lo que vean, o también se llama ligamento miral.
ligamento inguinal, tibial, arco femoral, sentilla copal, arco de falopio, que te decíamos, ¿no? Tiene múltiples nombres. Los más comunes, ligamento inguinal y arco femoral. Así se lo van a preguntar. ¿Bien? Entonces, bien. ¿Y dos músculos? ¿Cuáles son los músculos? Saltorio, tensor de fascia lata. Entonces, acá se origina músculo saltorio y tensor de la fascia lata. Espina ilíaca antero, superior. ¿Pero dónde está la lapicero que no tenía? No, un otro. Este era de. Es que yo le presté otro. ¿Ves el que yo tenía? No tenía, pero Era de los mismos. No era mi lapicero, era solo uno de esos. Creo que era ese. Color negro. ¿Ya? Entonces, espina ilíaca antero superior, ¿qué se insertaba? Inguinal. Sartorio, tensor de fascia lata y ligamento inguinal. Listo. Por debajo de esta espina ilíaca antero superior vamos a tener una primera escotadura denominada, pero va a tener la importancia anatómica porque va a estar atravesando un nervio que se llama nervio femorocutáneo. Nervio femorocutáneo, por acá. Por debajo de esta escotadura denominada vamos a tener una nueva espina, se llama espina ilíaca antero inferior, que si ustedes se recuerdan ya le dije que se insertaba, tendón directo del recto anterior. Acá el directo y el reflejo en el surco supracetabular. Bien, ahí, espina ilíaca antero inferior, se inserta tendón directo del recto anterior. Bien. Hacia abajo de esta espina ilíaca antero inferior vamos a tener una escotadura que va a servir para el paso de este músculo de acá que se llama músculo ilíaco. Músculo ilíaco que atraviesa por esta escotadura y sale hacia afuera a insertarse al trocánter menor. Bien, esta escotadura pues atraviesa el músculo ilíaco. Por debajo de esta escotadura vamos a tener una pequeña espina, ¿ya? Que se llama espina o eminencia iliopectínea. Iliopectínea donde se va a estar insertando el ligamento iliopectíneo. Bien, por debajo de esta eminencia vamos a tener una pequeña superficie triangular que se llama superficie pectínea, que va a estar en relación con el músculo pectíneo. Ya, esta de acá triangular. Medialmente a esta vamos a tener otra espina que se llama la espina del pubis. Espina del pubis que va a prestar inserción al ligamento inguinal. Es por ello que como es la inserción del ligamento inguinal de la espina del pubis al espina ilíaca antero superior. Así. ¿Se ve? Desde acá, ahí. Listo. Medialmente a la espina del pubis vamos a tener una superficie rugosa, que en esta superficie rugosa se van a estar insertando los músculos de la región anterior del abdomen. Los dos músculos largos, que es el recto anterior del abdomen y piramidal del abdomen. Bien. Listo. Acabamos borde anterior. Vamos al borde posterior. En el borde posterior, de igual manera, vamos describiendo las estructuras de arriba a abajo. Lo primero que vamos a tener es esta espina que se llama espina ilíaca Postero superior. postero superior. Espina ilíaca postero superior que va a prestar inserción ligamentaria. ¿Para qué? Para reforzar la articulación sacro-ilíaca, lo que ya les había mencionado. Luego tenemos una primera escotadura que no va a tener relevancia. Y hacia abajo tenemos la espina ilíaca postero inferior, que también va a prestar inserción al ligamento del músculo, que van a servir para reforzar la articulación sacro-ilíaca. ¿No? Por debajo de eso empezar bueno, por debajo de la espina ilíaca postero inferior, esta de acá, y vamos a tener la primera escotadura que se va a llamar escotadura Mayor. ciática Ciática mayor. mayor. Ciática mayor. Escotadura ciática mayor, pregunta de examen: ¿qué es lo que atraviesa la escotadura ciática mayor? ¿Qué? ¿Perdón? Músculo piramidal, un músculo del paso lineal. ¿Cuál es el músculo que atraviesa por acá? El piramidal. Escotadura. la abajo, ahí dice que es el mayor y
Ya. Músculo piramidal, también van a pasar los vasos y nervios glúteos superiores. También va a atravesar el nervio ciático mayor y menor. También van a atravesar vasos y nervios pudendos internos. Vasos y nervios pudendos internos. Y isquiáticos, ¿no? Los vasos isquiáticos. Bien. Entonces, repitiendo, ¿qué músculo es el que atraviesa? Piramidal o piriforme. Vasos y nervios glúteos superiores. Nervio ciático mayor y menor. Vasos isquiáticos y pudendos internos. Importante acá que el vaso pudendo interno y los vasos pudendo internos atraviesan por la escotadura asiática mayor y luego van a volver y atraviesan por la escotadura asiática menor. Es decir, que salen de la pelvis y vuelven a ingresar. Contenido tanto de la escotadura asiática mayor como de la menor va a ser vasos pudendo interno. ¿Bien? Listo. Ese es el contenido entonces de la escotadura asiática mayor, ¿no? Que se va a convertir en un orificio cuando ya hayan inserciones ligamentarias y haya se encuentre articulado con el sacro hacia atrás. Recuerden que este es el borde posterior, ¿no? Y ese posterior teníamos el sacro. Bien, por debajo de esta escotadura asiática mayor vamos a tener a esta espina que se llama espina ciática. Espina ciática que va a tener una inserción ligamentaria a nivel del vértice. En este vértice se va a estar insertando el ligamento sacrociático menor. Bien, ligamento sacrociático menor que se va a dirigir de la espina ciática, sacro, ¿no? Y va a estar cerrando. Miren, si viene un ligamento acá de la espina ciática hacia el sacro, va a formar un orificio, ya no va a ser escotadura asiática mayor, sino que va a ser orificio, ¿no ves? Y por ese orificio va a estar atravesando todo lo que ya mencionamos. Entonces vámonos acá. ¿Es el orificio nominado? ¿Perdón? ¿Inominado? No, se llama asiático igual. Bien. Ahora, en las caras de esta espina asiática va a tener inserción muscular, ¿ya? En la cara interna de esta espina se va a estar insertando el músculo. No, es en la cara en la cara interna elevador del ano. Y en la cara externa se va a estar insertando el músculo gemino. En la cara interna tiene que ser un músculo de la pelvis, ¿no? En la cara externa va a ser un músculo externo, ¿no? Que va a ser gemino superior en la externa y en la interna el elevador del ano. ¿Bien? Por debajo de la espina ciática vamos a tener esta segunda escotadura. Se va a llamar escotadura asiática menor. La escotadura asiática menor que vamos a tener como contenido a el paso del músculo oblicuo interno. ¿Se acuerdan acá? Que se insertaba el oblicuo interno. ¿Y por dónde pasaba? Por la escotadura asiática menor. Por ahí. Sale. ¿Bien? Ah, no, sí, obturador interno. Hace rato dije oblicuo. Obturador interno. Sí, obturador interno. Corrijan ahí. Obturador interno. ¿Ya? Obturador interno. Sí. Obturador interno, ¿qué va a pasar por dónde? Por la escotadura asiática. Así me chipé. Siento. Ya. Bien. Y por debajo de esta escotadura asiática menor vamos a tener la tuberosidad isquiática, ¿no? Que va a ser un escotadio fuerte. Listo. Luego tenemos, ¿qué más? Los bordes. Borde inferior que va a estar representado por la rama isquiopubiana, que ya habíamos mencionado los músculos. Y el borde superior, que este borde superior va a tener un nombre que se va a denominar cresta ilíaca. Cresta ilíaca que va a tener, se dice que tiene dos labios, ¿no? Por el mismo espesor que tiene, un labio interno y un labio externo, y un intersticio. ¿Bien? Se cree que se llegan a insertar aproximadamente los 7 músculos, pero los de mayor relevancia van a ser los músculos anchos del abdomen, ¿no? Como por ejemplo, el oblicuo externo, el oblicuo interno y transverso. ¿Bien? El dorsal ancho también hacia posterior. El dorsal ancho también se inserta hacia posterior. Sí. Hacia afuera.
¿Y qué más? Creo que nada más preguntas. En el práctico, pues. ¿Qué hizo yo que describen? Y la arreglaron para Osteosarcoma. La resolución de los mi punto. Mi punto de mí. Ya le dijimos. ¿Cómo sabes? Uno tiene que cortar la corriente, va a hacer un trabajito de todo, otra vez. Sí se ve. ¿Cuánto pesa? Ay, no sé. Depende. La tierra. Bien. Ya, silencio. Entonces, vamos a hacer el único hueso que hace parte de la región del muslo. No sé quién será. No era, señor. Ya. No lo veamos eso. Va a ser un hueso largo. Y como un hueso largo va a tener un cuerpo que se va a llamar también diáfisis y dos extremos que van a ser las epífisis. Va a dar una epífisis proximal y una epífisis distal. Entonces vamos a ir escribiendo cada una de estas regiones, empezando por la diáfisis. En la diáfisis va a tener la forma de un prisma triangular. Es decir, que va a tener tres caras y tres bordas. Una cara anterior y dos caras posteriores. Una que va a ser lateral y una que va a ser medial. ¿Cómo me doy cuenta que esta es lateral y esta es medial? Porque yo me fijo en la cabeza del fémur y siempre va a estar hacia medial. Y ahí lo puedo poner y puedo decir que es derecho. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Aparte que es medial, voy a ver que esta línea posterior, esta línea más cortante va a ser la posterior. Es lo que se conoce como línea áspera, que ya lo vamos a ver. Bien, y además que hacia adelante siempre voy a encontrar la tróclea. Esta tróclea de acá. Y hacia atrás voy a encontrar los cóndilos. Hacia adelante hay tróclea y hacia atrás hay cóndilos. ¿Ok? También, si yo me quiero ir al epífisis proximal, ¿cómo voy a impresar? El trocánter mayor se va a encontrar hacia adelante y el trocánter menor siempre va a ser posterior. Este de acá. Bien. Entonces, empezamos a escribir la diáfisis. En la cara anterior, en sus 3/4 partes superiores, se va a estar insertando el fascículo posterior del cuádriceps femoral, que va a ser este de acá, el músculo crural. Bien, se va a estar insertando en toda esta región, en las 3/4 partes superiores. ¿Y este también lo hacen en medio? Creo que sí. Lo pasa está en proyecto. En tu vida debe ser una pero en el textil se conoce como crural. Entonces, todo. Base del textil. Se le pone nomenclatura antigua. Hacia abajo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una inserción muscular del tensor de la sinovial de la rodilla. ¿Ya? Tensor de la sinovial de la rodilla. Luego vamos a ir a las caras posteriores. En la cara medial va a estar cubierto por el fascículo crural, es decir, por el músculo crural, pero no va a estar insertando ahí. Lo mismo en la cara lateral. En la cara lateral, igual. Se dice que en una leve superficie se va a estar insertando el músculo vasto externo o vasto lateral. Bien, en esta cara. Pero por lo demás va a ser liso y va a estar en relación con el músculo crural y los vastos, ¿no? La cara lateral con el vasto lateral y la cara medial con el vasto medial. Bien. Cuando hablo de los bordes de esta diáfisis, vamos a ver que los dos anteriores van a ser romos. Bien, básicamente no van a prestar inserción, ya solo van a estar en relación con el crural. Y el borde más importante acá va a ser el borde posterior, que también es conocido como línea áspera de fémur. Este borde va a tener dos labios, se dice un labio interno y un labio externo. Y también en el medio vamos a tener un intersticio. Lo mismo que hablamos de la crestiliaca, ¿no ves? En el labio interno se va a estar insertando un músculo que va a ser el vasto interno. En el labio externo se va a estar insertando el vasto externo. Y en el intersticio se van a estar insertando los músculos aductores y el músculo bíceps. Ya principalmente la cabeza corta. Porque la cabeza larga, ¿dónde se insertaba? Se lo hablé acá. Por acá.
La cabeza, ¿a qué se llama toda esta rama? Isquiopubial. Rama isquiopubiana. Bien. Ahí va la cabeza larga y la cabeza corta en el intersticio de la línea áspera del fémur. Muy bien. Entonces, eso. ¿Qué más? Los aductores. Aductor mayor, aductor menor y aductor largo. ¿No ves? Eso. Listo. En el intersticio. Ahora, importante esta línea áspera. Que hacia abajo ella se va a bifurcar. Bien. Va a bifurcar formando estas cretas supracondíleas que se van a entrar por encima de los cóndilos. Cretas supracondíleas que van a delimitar este espacio triangular que se va a llamar triángulo popliteo. Triángulo popliteo que, miren cómo la línea o cresta supracondilia medial va a ser menos notoria, es decir, menos cortante. ¿Por qué? Porque por acá va a estar atravesando un vaso que se va a llamar arteria femoral. Arteria femoral que al atravesar y meterse dentro de este triángulo popliteo va a cambiar de nombre, se va a llamar arteria poplitea. ¿Ya? Popliteo, por ahí. Bien. Hacia arriba esta línea áspera no se va a bifurcar, se va a trifurcar, ¿ya? Y va a dirigir una línea hacia el trocánter mayor, que es la línea o cresta externa, una línea hacia el trocánter menor, que es la línea intermedia o media, y una más medial. ¿Bien? Para saber mejor. Lateral, intermedia y media. No, no lo tiro porque Podría decir que todavía mejor. Acá también está medio marcado. Miren, acá está la lateral, la media y la interna. ¿Bien? Esa es la media. Ya. La lateral se va a llamar línea del glúteo mayor. Acá se inserta entonces el glúteo mayor. ¿De dónde venía el glúteo mayor? De la fosa ¿Fosa ilíaca? externa. Externa. Sí. ¿Cómo hace interno dentro de la piel del glúteo? Ah, no, que se está afuera, ¿no? Fosa ilíaca externa. Bien. ¿Y se va a dirigir hacia dónde? Hasta la línea externa de la bifurcación de acá. Bien, y cuál se llama línea del glúteo mayor. La media va a ser la línea o cresta del pectíneo, bien, que se dirige de la línea áspera hacia trocánter menor. Bien, donde se va a estar insertando el músculo pectíneo. Y la línea interna va a ser la línea del vasto interno. Del vasto interno. Bien, donde se va a estar insertando el vasto interno. Igual del cuádriceps. Bien, entonces la externa es del glúteo mayor, la media es del pectíneo y la interna es del vasto interno. Bien, pregunta de examen. Ahora, recién en la trifurcación de la línea áspera vamos a tener una línea externa lateral, entonces va a ser la línea del glúteo mayor, la media va a ser del pectíneo y la interna va a ser del vasto interno. Vasto interno. Eso, ponle P. Gracias. Bien, y con eso acabamos la diáfisis. Vámonos a las epífisis. Hablemos de epífisis proximal. En la epífisis proximal, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una cabeza, vamos a tener un cuello, trocánter mayor, trocánter menor. Bien. La cabeza se dice que hace parte de, que son 3/5 o 3/4 de una esfera, creo que dice en el libro. ¿Cuánto? 3/4 de una esfera, ¿no? 3/4 de una esfera, en el cual vemos que en su región interna va a presentar una depresión que se va a denominar fosita de ligamento redondo o fosita de la cabeza del fémur. ¿Bien? Ojo de acá. Bien. Por donde va a estar atravesando, se va a estar insertando el ligamento redondo, ¿no? Y también vasos nutricios o vasos de ligamento redondo que le dicen, ¿no? Bien. Esta se va a ir a articular ¿a dónde? Creo que no me tiene acetábulo.
hacer la idea. ¿Cómo? Carga cotidiana. Ya. ¿Qué tipo de articulación forma? Esteroidea o enal. No, de la cabeza y cabeza de generalmente es en el próximo, porque por ejemplo puede ser condilia. La mandíbula, ¿qué tipo de articulación es? La ATM, articulación temporomandibular. ¿Ah? ¿Bien? Ok. Bien. Pero ahora no. ¿No podemos descansar? Ya todo, el 7 de febrero. Ya. Vamos, seguimos con el cuello. La telanita. La luz, que sea la luz. Ya. Vamos con cuello. El cuello va a tener dos caras. Una cara anterior, una cara posterior y dos bordes. Uno superior y uno inferior. Bien. La importancia va a ser el ángulo que va a formar en relación a la diáfisis. El ángulo normal debe ser de 130 grados. Miren ustedes, entre el cuerpo y el cuello. ¿Se ve? Este ángulo de acá debe ser de 130. No puede ser menor, puede ser mayor, porque eso ya sería patológico. Bien. ¿Qué más? Vamos a tener a los trocantes. Trocánter menor, que se va a encontrar hacia posterior y hacia interno, en el cual va a servir de inserción al músculo iliosoas o psoas ilíacas, ¿no? Aquí. Muy bien. Luego tenemos al trocánter mayor. Trocánter mayor que va a tener forma cuadrilátera. Va a tener una cara externa, va a tener una cara interna, va a tener 4 bordes. Va a tener un borde anterior, un borde superior, un borde inferior y un borde posterior. Hacia posterior, este borde posterior se va a estar uniendo con el trocánter menor gracias a esta cresta que se va a llamar cresta intertrocanteria. Que en este borde posterior y en la cresta intertrocanteria se va a estar insertando el músculo cuadrado crural. Bien. Acá, tanto en la cresta intertrocanteria como en el borde posterior del trocánter mayor. En el borde anterior de este trocánter mayor se va a estar insertando el músculo glúteo menor. En la cara externa vamos a tener una superficie oblicua rugosa que se va a llamar la cresta del oblicuo medio. ¿Ya? Se va a insertar el oblicuo medio. Hacia inferior, en el borde inferior se va a estar insertando el músculo vasto externo. Bien, vasto externo. Y en el borde superior se va a estar insertando el músculo piramidal. Bien. Vuelvo a repetir antes de decir la cara interna. En la cara externa tenemos una línea oblicua. Se va a insertar glúteo medio. Borde anterior, glúteo menor. Borde posterior, cuadrado crural. Borde inferior, vasto externo. Y borde superior, piramidal. Y en la cara interna de este trocánter mayor vamos a tener una pequeña fosita que se va a llamar fosita digital. Fosita digital, que en el fondo de esta fosita digital se va a estar insertando un músculo que se llama obturador externo. Y en la periferia de esa fosita digital, por un tendón en común, se van a insertar 3 músculos. Obturador interno, gémino superior y gémino inferior. Bien, por un tendón en común. Y el que llega al fondo va a ser el obturador externo. ¿Ya? Estas inserciones, tanto en cara interna, cara externa y en los bordes, son preguntas de examen. Replay. Estas inserciones a nivel del trocánter mayor son preguntas de examen. ¿Ya? Inserciones de trocante mayor son preguntas de examen. Cara externa, cara interna. Trocante mayor. En la cara interna, la fosita digital. Al fondo. Cara interna, la fosita digital. Listo. Ahora vámonos al epífisis distal.
En la epífisis distal, Juan José. ¿Cómo va? Ah, Sánchez. Juan José. Carlos Andrés. Ajá, Medici hace, Anato. Ah, ¿viste que has visto video? Sí he visto videos. Se queja de nosotros. Te quejas. Cancelado. A ver, Aceptarlo, es que me ustedes tienen que entender. No, claro. Ustedes tienen que saber que el estudio tiene que primero lo leo, después tengo que verlo, una vez también puedo ayudarme con un video. Y si lo leen, no le entiendo. Y ya una vez yo entiendo el tema y según yo ya lo sé, puedo pasar a leer compendio. ¿Por qué? Porque si pues ustedes leen, hay gente, por ejemplo en mi año, leen A ver, compendio repita. directamente. Repita no todo lo que dijo. ¿No? Los tips, por favor. Para ser el primer lugar en 4 años. Va a ser el primero de quinto. Va a sacar diploma. No. A veces es anato. Depende de la materia. Ya pues, tenés Ausi, que queremos ver, ¿no? sus tips. ¿Qué tenés que ver? Tips con Alejo. Suscríbanse. Alejo tips. Ya voy a ese es mi canal y Por el libro no se escribe. Ay, ya. ¿Y los tips? ¿Y ¿Y los tips? ¿Qué? Nada. Primero había que leer Puro hater después. Un hater aplazado. Ya, vamos. Epífisis distal. En esta epífisis distal, esta se va a caracterizar por tener una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior va a estar representada por una tróclea. Bien, una tróclea que en su parte media va a tener una garganta, ¿no? Que se va a llamar la garganta de la tróclea. Esta garganta que cuando se va haciendo posterior se va a formar una escotadura que se va a llamar escotadura intercondilia. Bien, escotadura intercondilia. Entonces, hacia adelante tenemos una tróclea y esta tróclea se va a estar articulando con la rótula o patela. Y si hay una tróclea, ¿qué tipo de articulación va a ser? Troclear. Troclear o trocleartrosis, ¿no? Gimplimo también se entiende. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Qué más? Hacia posterior vamos a tener a los cóndilos del fémur. Los cóndilos del fémur vamos a tener uno medial y uno lateral. En la cara interna de estos cóndilos vamos a tener una superficie rugosa donde van a ser sitio de inserción de los ligamentos cruzados de la rodilla. En esta cara interna. ¿Qué más? Estos cóndilos en su cara inferior van a estar destinados a articularse con los platillos tibiales, es decir, con las cavidades glenoideas que se encuentran en la tibia. Bien. Listo. Hacia arriba estos cóndilos, ya hablando de la cara posterior, vamos a tener la escotadura intercondilia y los dos cóndilos. Hacia arriba vamos a tener superficies de inserción, bien, depresiones, para que lleguen y se inserten los músculos gemelos. ¿Ya? En el lado interno vamos a tener una depresión para que se inserte el gemelo interno y en el lado externo una depresión para que se inserte el gemelo externo. Hacia el lateral vamos a tener epicóndilos o pequeñas saliencias óseas o eminencias condilias, se dicen también. Eminencia condilia medial y eminencia condilia lateral. En estas eminencias o en estos epicóndilos se van a estar insertando ligamentos colaterales de la rodilla. Bien, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral dorsal. Bien.
Además de eso, por encima del cóndilo lateral vamos a tener también un pequeño tubérculo que va a estar destinado a insertar el músculo el aductor mayor, bien. Y también vamos a tener inserción por debajo de la inserción del gemelo, inserción del músculo popliteo, ¿ya? Músculo popliteo, aquí, hacia el lateral. ¿Qué más? Algo que me olvida acá en la depresión, por encima de la depresión para la inserción del gemelo interno, del cóndilo interno, puede haber una eminencia que se llama eminencia de... No es que ya te digo. La evidencia de Henry no me voy a inventar. Evidencia interna. Si le preguntan, le ponen mi auxiliar no me enseñó. Ya. Consta. Ya. Yo le voy a decir. Está grabado. ¿Ya? Y listo. Preguntas de fémur. Articulación. ¿Qué articulación? En artrosis, procrear también. ¿Cómo te quedó? ¿Articulación de la rodilla de ese tipo? Procrear. ¿La articulación de la cadera de ese tipo? La articulación del fémur con la tibia. La rodilla y es tipo sinovial, pero es epicondilio. Sí, de caso, el traumatólogo. Entonces la ponemos Opera todo lo ¿Ahí de ponemos icondilio? ¿Cómo? Lo dijo Bicondilio porque tenía dos cóndilos. Claro, pero igual hace una troclear, digamos. Ya saben que la condila tiene más movimiento. Si obedecemos a ese movimiento. Pero si obedecemos al traumatólogo hay bicondilia y ponemos bicondilia. Abajo del pie. Del pie con la tibia. Bien, vamos rápido, que tengo 10 minutos. Digo, troclea la otra. 10 minutos. Por eso le digo. Más, ya 10 minutos más. ¿Cuánto va a tardar? Ya acabar. Una lengua. La forma de las rótulas. ¿Se parece o no? No. ¿Qué es? Abstracto, cero talento. Una, si adivina la bien. Entonces, la patela rótula es sencilla. Vamos a tener una cara anterior y una cara posterior. Va a tener una forma triangular invertida, ¿ya? De base superior y vértice inferior, que va a ser rojo, obviamente, no va a ser cortante. En la base superior va a estar llegando un tendón que se va a llamar tendón del cuádriceps. Y va a estar revistiendo y va a estar formando una pequeña capa fibrosa por encima de este hueso. ¿Ya? Y por el vértice va a salir otro tendón que se va a llamar tendón rotuliano. Tendón o ligamento rotuliano. Tendón rotuliano y acá el tendón del cuádriceps femoral. ¿Bien? Y por medio de este tendón rotuliano, este músculo va a prestar inserción en un tubérculo que se llama tuberosidad anterior de la tibia. Bien, es por ello este tendón de acá, el tendón rotuliano, es importante para evaluar reflejos, principalmente un reflejo glutático que se llama, que es el reflejo más simple que existe en el cuerpo.
Al permitir esta zona, el reflejo que tenemos de contracción del músculo cuádriceps, supone que se da una leve patada, digamos. Entonces se contrae el músculo cuádriceps. A la percusión del reflejo, que es el tendón rotuliar, prohibido que ponga el tendón del cuádriceps femoral, ¿no? Por debajo de la patela y así mismo el tendón rotuliar. Bien. Listo. Cuando yo hablo de la cara posterior, esta cara posterior de esta rótula va a estar dividida en dos por una línea transversal. Que hacia abajo va a ser liso y se va a encontrar con tejido recto. No me acuerdo. ¿Ya? Va a ser liso y hacia arriba, en sus 3/4 superiores, va a estar dividido por una cresta longitudinal. Bien, que esa cresta longitudinal se va a estar correspondiendo con la garganta que veíamos acá en la tróclea del fémur. Bien, ahí. Acá tenemos una cresta y se va a estar articulando ahí en la garganta. Bien. Y si tenemos la cresta, vamos a tener hacia los lados dos carillas articulares. Siempre me hace una cara, ¿no? Dos carillas articulares que van a estar separadas por una cresta. ¿Sí? Una máscara. Entonces va a estar dividida en dos partes, una articular y una no articular. Y la porción articular va a presentar una cresta longitudinal que va a estar dividiendo dos carillas. ¿Sí? Dos carillas articulares. Bien. Listo. Preguntas de rótula. Dificilísimo, casi como el español. Las estructuras óseas de la pierna van a estar representadas por dos, por un hueso que va a ser interno, que va a ser la tibia, y uno lateral, que va a ser la fíbula o peroné. Hablando sobre la tibia, este va a ser un hueso largo, simétrico, que va a presentar una diáfisis y dos epífisis. Una diáfisis va a tener la forma de un prisma triangular, es decir, que va a tener tres caras y tres bordes. Va a tener dos caras anteriores, una interna, una externa y una posterior. Vamos a dar cuenta que esta es la interna porque me voy hacia abajo y vamos a tener al malleolo interno, ¿no? Que es la saliencia ósea, malleolo interno. Y como sé que está en la cara anterior, también porque el borde anterior es más cortante, ¿ya? Y vamos a tener la tuberosidad anterior de la tibia, es más cortante. Entonces, por eso yo reconozco que esto es derecho y izquierdo. ¿Esto es derecho o izquierdo? Es izquierdo. Está la cara anterior y acá está el malleolo interno. Este malleolo siempre se va a hacia media. ¿No? Si yo lo pongo ahí, este estaría interno, pero el borde anterior no estaría. ¿Entiendes? Entonces, esto va a ser izquierdo. Listo. ¿Qué más? Hablemos de las caras. Una cara. Vamos a tener una cara interna. Esta cara interna. En la cara interna va a ser libre de inserción, va a decir que va a ser subcutánea, tal como que si yo me toco la canilla, la cara que me toco es esta cara interna. ¿Sí? Va a ser subcutánea. Y únicamente en la porción superior, acá está la pregunta de examen. Únicamente en la porción superior se van a estar insertando tres músculos formando una estructura llamada pata de ganso. La cara superior de la pierna. ¿Lo expuso? No, debería de ser de grasa. La niña nada más de tener tibia, no sé yo. La pata de ¿Qué expuso? ¿Quién expuso tibia? No, no. Dale. Yo le puse todo sin morir. ¿Viste? Y yo puse intestino nervioso. Ya. Entonces, únicamente en la parte superior se van a sacar tres músculos que son
Falta de ganancia. Bien, bien. ¿El doctor? ¿Yo? Bien. Entonces tenemos músculos que son semitendinoso, sartorio y recto interno o grácil. ¿Ya? ¿Cuáles son los músculos de la pata de ganso? Semitendinoso, sartorio. ¿Gracias? Recto interno o grácil. Ah, recto interno, recto interno. Set de grasa. Pata de gallo. Semitendinoso. Grácil. Sartorio, recto interno, grácil. El otro de solo se llama grácil. Sí, claro, sí. Pata de gallo. Con ese. Pata ganso, mejor dicho. Son tres músculos. Son esos tres músculos. Era la inyección muscular de los tendones de su a nivel de la cara anterointerna de la tibia. En la región superior. Sí, sí. En la tibia. Bien, en la cara anteroexterna lo que vamos a tener es inserción muscular de un músculo que se llama músculo tibial anterior. Tibial anterior. Hacia posterior vamos a tener en la cara posterior, esta va a estar dividida en dos por una línea oblicua. ¿Ya? Esta línea oblicua que ustedes ven acá, que se llama línea del sóleo, cresta del sóleo. ¿Ya? ¿Qué va a estar aportando inserción al músculo? Hacia arriba vamos a tener esta superficie de acá, que se va a llamar esta superficie acá por encima de la línea del sóleo, que va a ser triangular y va a prestar inserción al músculo popliteo, ya hacia arriba, acá. Hacia abajo, gracias. Hacia abajo de esta línea del sóleo vamos a tener una línea, única que acá no se encuentra muy marcada, pero vamos a tener una línea longitudinal acá. No sé si se ve. Ya dan de cuenta que esta cara posterior está dividida en dos por una línea longitudinal, ya en una carilla más lateral y en una medial. ¿Ya? En la carilla medial se va a estar insertando el músculo tibial posterior y en la lateral se va a estar insertando el músculo flexor común de los dedos, flexor largo de los dedos, flexor largo de los dedos. En la lateral, flexor largo de los dedos y en la medial, tibial posterior. Bien, tibial posterior y flexor largo de los dedos, por debajo de la línea del sóleo. Ya por encima, el músculo popliteo. Bien, listo. Y con eso acabamos el cuerpo. Vámonos a la epífisis. En la epífisis proximal, esta va a estar representada en su cara superior por los platillos tibiales o cavidades glenoideas de la tibia que van a estar alojando a los cóndilos del fémur. Bien, en la región central vamos a tener estas espinas que se van a llamar espinas intercondilias. ¿Ya? Espinas intercondilias, que estas espinas me van a estar delimitando una superficie o un área preespinal y un área retroespinal. ¿Bien? En la área preespinal se va a estar insertando el ligamento cruzado anterior. En el área retroespinal se va a estar insertando el ligamento cruzado posterior. Y estos ligamentos cruzados se van a dirigir hacia dónde? Hacia la cara interna de los cóndilos del fémur. ¿Bien?
es ahí donde se van a dirigir. Bien, por debajo de estos platillos tibiales vamos a tener, y si yo lo veo de la región posterior, vamos a tener los cóndilos tibiales, ya los cóndilos de la tibia. Los cóndilos. Bien, en estos cóndilos, bueno, a nivel de estos cóndilos y superficies laterales van a prestar inserción a los ligamentos colaterales de las rodillas, tanto medial como lateral. Y también algo importante acá es que en la región lateral vamos a tener una pequeña superficie de inserción para el músculo semimembranoso, ya semimembranoso, tanto para un tendón directo como para un tendón reflejo, ¿ya? Luego, hacia adelante de la región de la epífisis proximal vamos a tener esta prominencia que se va a llamar tuberosidad anterior de la tibia, ¿ya? Tuberosidad anterior de la tibia, que básicamente va a ser la parte, va a nacer de la parte superior de este borde cortante de acá, que es el borde anterior de la tibia. Bien, en esta tuberosidad anterior de la tibia se va a estar insertando, ¿qué cosa? Tendón rotuliano. Bien, Rotuliano. listo. Se dice que de esta línea, de esta tuberosidad anterior a la tibia hacia lateral, se iba a comunicar o iba a estar haciendo otro tubérculo que se va a llamar tubérculo del tibial anterior o tubérculo de Herdy. Este sí se va a llamar tubérculo de Herdy. Bien, tubérculo de Herdy o del tibial anterior. Pregunta de examen esto: ¿qué se inserta a nivel del tubérculo de Herdy o tubérculo del tibial anterior? Y si es del tibial anterior, se tiene que insertar el músculo tibial anterior. ¿Qué se inserta? Inserta en el tubérculo de Herdy o del tibial anterior. Se inserta el músculo tibial anterior y aparte de eso se va a insertar también el tracto iliotibial, que no es nada más que la porción tendinosa del músculo tensor de la fascia lata. Bien, que se llama tracto iliotibial, también se llama cintilla de Maciat, que no van a leer en su libro. Ya, cintilla de Maciat o tracto iliotibial, que es la porción tendinosa del del músculo tensor de la fascia lata. ¿De dónde venía el tensor de la fascia lata? Venía de la espina. Ilíaca antero. Muy bien. ¿Cómo se escribe cintilla maciat? M-A-S-S-I-A-T. Igual así te toca. Sí. Vamos hablando. Epífisis distal. La epífisis distal va a tener forma cúbica, ¿ya? En la cual lo más importante y lo más relevante va a ser a este nivel, en la cara inferior, donde vamos a tener dos carillas articulares que va a estar destinada a la articulación del tobillo, junto con la traga, ¿no? Va a tener una cresta longitudinal que se va a corresponder con las gargantas de la traga, de la propia tragalina. ¿Bien? Hacia el lateral, pero hacia interno, vamos a tener esta saliencia ósea que se va a llamar maleolo interno. Maleolo interno, ¿ya? Y hacia lateral vamos a tener una pequeña escotadura, que esta escotadura va a servir para alojar y articular a la carilla articular del peroné. Bien, acá. Pues que se llama escotadura peronea de la tibia. Bien. Y hacia posterior, acá la posición posterior de esta epífisis, vamos a tener dos surcos. Un surco que se va a encontrar hacia interno y otro hacia lateral. Por estos surcos van a estar pasando tendones de los músculos flexores común, flexor propio y tibial posterior. Bien, por estos surcos, y van a hacer estos tendones, van a pasar por la región retromalleolar, es decir, por detrás del malleolo interno. Bien, lo que también se llama el canal retromalleolar. Bien, y con eso acabamos. ¿Preguntas de ti? ¿Qué tipo de articulación? Tropial. ¿Tropial? ¿Qué tipo de movimiento sería entonces? Movimiento quizás. Flexión, monoaxial. Con su libro. Me pusieron y dijeron multiaxial. Multiaxial. Ajá, y tendría que hacer si hubiese... Va a tener en su cuerpo una estructura
el prisma triangular va a tener tres caras, va a tener una cara anterior, una cara posterior, va a haber una cara posterior y una cara lateral, ¿ya? En la cara anterior va a prestar inserción a los músculos extensor común del lado y extensor propio del lugar. ¿Bien? Ya. El borde interóseo, el borde que es. ¿Cómo? ¿Cuál es la posición anatómica? Del lado izquierdo. Vamos a tener una cara anterior, posterior y lateral. En la cara interósea, el borde interóseo, perdón, va a ser más importante, ¿ya? Que este de acá. ¿Ya? Además que esta saliencia ósea en la epífisis proximal, que se va a llamar apófisis estiloide del peroné, siempre se va a encontrar hacia el lateral. Ya, esto de acá. Lo mismo con esto de acá, esta saliencia de acá, que igual va a ser siempre lateral. Bien, esto es lateral y esto es medial. ¿Ya? Esto de acá se va a llamar malleolo externo o lateral. Bien, esta saliencia de acá y esta de acá se llama apófisis estiloide. Bien. Listo. En su cara anterior entonces se van a insertar los músculos extensores de largo de los dedos y propio del dedo. Bien. En la cara lateral se van a estar insertando músculos como el músculo peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Ya los músculos peroneos, tanto largo como corto, se insertan en la cara lateral. Y en la cara posterior de este músculo, de este hueso, se va a estar insertando el músculo sóleo, ¿ya? Va a tener una pequeña inserción para el sóleo y también se va a insertar el músculo tibial posterior y flexor del dedo. ¿Bien? O del primer dedo. Eso. Luego tiene un borde interóseo para que se inserte la membrana interósea. La articulación por medio de la membrana interósea se llama sindesmosis. Tenemos una epífisis proximal que va a estar caracterizado por presentar una apófisis estiloide, que esta apófisis estiloide se va a estar insertando el ligamento colateral lateral de la rodilla y además de eso el bíceps crural, ¿ya? El bíceps va a venir a insertarse a nivel de la apófisis estiloide del peroné. En su cara medial vamos a tener una superficie, una faceta articular para que ella se venga y se articule a nivel de la cara medial de acá, en la cara medial de la tibia. En este caso, ¿bien? Luego vamos a la epífisis distal. En esta epífisis distal también va a tener forma de un cubo, ¿no? Cuboide, en la cual va a presentar una saliencia ósea que va a ser lateral, que se va a llamar malleolo externo. Bien, la epífisis proximal se llama cabeza del peroné, la epífisis distal se va a llamar malleolo externo. ¿Ya? ¿Perdón? La fosa malleolar. ¿Ah? No sé, pero lo vamos a averiguar. Me pillaron ahí, ¿ya? Entonces va a tener una faceta articular tanto para el astrágalo como para el tibio, que se va a estar correspondiendo con la escotadura peronea de la tibia. Y nada, por detrás de este malleolo lateral o externo va a estar pasando los tendones de los músculos peroneos laterales, tanto largo como corto, ya en el canal retromalleolar externo. Y eso. ¿Preguntas? ¿Qué músculo? ¿Qué músculo pasamos? ¿En dónde? Perone lateral largo y corto.
Bien, y pie lo vamos a hacer volando 5 minutos. Bien. Vamos a ver que el pie está conformado por tarso, metatarso, falange. Lo que vamos a ver principalmente van a ser los huesos del tarso. Bien. Que acá hacia arriba vamos a tener astrágalo. Astrágalo que también tiene la forma de una tortuguita. Una tortuga. Esta que es la tróquea astragalina va a ser, esta tróquea astragalina va a ser como el caparazón de la tortuga. Va a tener una cabeza, ya que va a ser bien esferoidea y que va a estar articulando hacia la cabeza con este hueso que se llama navicular o escafoide. Bien, hacia abajo, por una doble carilla, que va a ser articulación de tipo doble artrodia, se va a estar articulando con este hueso de acá, que es el calcáneo. Bien, el calcáneo. Bien, el hueso astrágalo hacia adelante se va a estar articulando con el escafoide por medio de una articulación de tipo de artrosis, porque tiene cabeza y cavidad adenoidea. Y la articulación entre el calcáneo y este hueso de acá, que es el hueso cuboide, va a ser de tipo encaje recíproco o silla de montar. Pregunta de examen esto. ¿Qué cosa? Astrágalo con escafoide, calcáneo con cuboide. Bien, calcáneo con cuboide. La articulación calcáneo-cuboidea entonces va a ser de tipo silla de montar o encaje recíproco. Bien. Luego, los otros tipos de articulaciones intertarsianas van a ser de tipo artrodia. ¿Ya? Listo. Acá una pregunta de examen también que les pregunta, que le hacen. Entre la articulación, el calcáneo y el astrágalo con el cuboide y el escafoide, es decir, toda esta línea de articulación se va a denominar articulación de Chopard. Bien, y la articulación entre el tarso y el metatarso, acá toda esta línea de articulación se llama articulación de Lisfranc. Esa es pregunta de examen. ¿Ya? Articulación de Chopard y articulación de Lisfranc. ¿Listo? ¿Preguntas? Bien, jóvenes. Hemos acabado. Pueden ir en paz.